Hola, bueno, voy a empezar a hablar para que me digan si se escucha bien. Y si no se escucha bien, pues así nos vamos a entrar la clase. La tercera es la vencida. Alguien dígame si se escucha bien. Hola, otra vez. Alguien que me diga si se escucha bien. Bueno, sí se escucha bien. Bueno, hermanos, pues una disculpa primero que nada porque ya se nos hizo tarde con estos intentos, pero bueno, pues aquí tenemos tiempo todavía, el Shabbat todavía no se termina, entonces tenemos tiempo para estudiar, pero bueno, les pido una disculpa por el retraso. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy y a continuar con el tema que veníamos viendo. A ver si alguien recuerda qué capítulo estamos viendo, cuál es el nombre de este capítulo, el coronavirus y capítulo número 6 que estamos estudiando. ¿Cuál es el nombre de este capítulo? Que comenzamos a estudiar la semana pasada. Esta es la parte número 2. ¿Alguien recuerda el nombre de este capítulo? Nadie se acuerda. Bueno, les voy a poner una tachita. El coronavirus y el monte Seir. Ah, muy bien, ya apareció Carlita a salvarlos. El coronavirus y el monte Seir. Y dijimos la semana pasada, pues, qué era el monte Seir, dónde se ubicaba y en qué parte de las escrituras, bueno, una de las partes o de los pasajes en donde se menciona. Y bueno, recordando lo que vimos un poco en la semana pasada acerca del monte Seir, vimos el pasaje en donde el Eterno vimos en Deuteronomio, ¿verdad? Fue el capítulo el libro que estudiamos, Deuteronomio, que es un recordatorio de la Torá que Moshe les hace a la nueva generación de israelitas cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Bueno, antes de que entraran a la tierra prometida, al mando de Josué. Entonces, esta pues, es una repetición de la Torá que Moshe les hace y comenzamos viendo desde el capítulo número 1 para recordar, ¿verdad? Y ahí Moshe les dice que están ya en el año 40 desde que salieron de Egipto y que pues apenas van a entrar a la tierra prometida después de 40 años. Y decíamos la semana pasada que en un inicio, cuando el Eterno les dio las instrucciones de que debían pues emprender este viaje y tomar la tierra que Él ya les había entregado, que Él les había prometido, dijimos la semana pasada que había ¿cuántas jornadas? ¿Cuántas jornadas había desde el monte Sinaí hasta o el monte Oreb hasta Kadesh Barnea? ¿Se acuerdan cuántas jornadas había desde el monte Oreb o el monte Sinaí, que dijimos que era el mismo, hasta Kadesh Barnea? Que dijimos la semana pasada que Kadesh Barnea era la ciudad donde iban pues prácticamente a organizarse. Ya de ahí iba a ser donde se iban a poner de acuerdo o desde donde iban a llevar a cabo la toma de la ciudad. Entonces dijimos también que
desde Kadesh Barnea, la primera vez fue donde equivocadamente decidieron enviar a los 2 espías, y pues con esto sabemos que la historia cambió y el pueblo fue castigado. Muy bien, ya están contestando. Fueron 11 jornadas, que se puede traducir también esto de las 11 jornadas en 11 días. Entonces yo estoy aquí en Deuteronomio capítulo 1, por si alguien quiere abrir su Biblia y recordar lo que vimos la semana pasada. En los primeros versos, versos 1 y versos 2 y verso 3, donde dice que ya estaban en el año 40, en el primer día del mes 11, y es cuando Moisés pronuncia este discurso, porque dicen que el libro de Deuteronomio es un discurso completito de Moisés. Y les recuerda que solamente les hubiera tomado máximo 11 días emprender este viaje. Sin embargo, después de 40 años, pues todavía no habían podido entrar a la tierra prometida por la desobediencia del pueblo. Porque decíamos la semana pasada, ¿qué les faltó? ¿Qué fue lo que les faltó a esa primera generación de israelitas que habían salido de Egipto para tomar la tierra prometida? Y algunos de ustedes decían, y si quieren comentar para recordar, muchos dijeron pues les faltó fe, ¿verdad? Les faltó fe, se rindieron muy fácilmente, no quisieron siquiera intentarlo. Únicamente con lo que los 10 de los 2 espías con el informe que trajeron pues se desanimaron. Entonces dijimos que les faltó fe, dijimos que no había quizá una convicción verdadera, que fueron incapaces de darse cuenta que la salvación, porque la tierra prometida representaba ahora sí que la salvación estaba muy cerca de ellos, estaba ahí a unos cuantos pasos, estaba del otro lado, y ellos no quisieron pues obedecer y emprender dar este último paso. Entonces, todo esto lo comentamos la semana pasada y decíamos, y la parte donde aparecía el monte Seir es precisamente en estos versos, donde dice que el verso número 2, hay 11 días o 11 jornadas desde Horeb hasta Kadesh Barnea por la ruta del monte Seir. Otra vez, hay 11 días desde Horeb hasta Kadesh Barnea por la ruta del monte Seir. Última vez, hay 11 días desde Horeb hasta Kadesh Barnea por la ruta del monte Seir. Ahí es donde aparece el monte Seir, y dijimos que desafortunadamente, en lugar de haber terminado y de haber finalizado esta ruta, lo que sucedió es que luego de que el Eterno se enojara con su pueblo y los castigara, ellos estuvieron dando vueltas, rodeando el monte Seir por muchos años. Aquí nos dice precisamente este mismo capítulo 1 de Devarim, que el Eterno, pues, después de todos estos años, les dijo, bueno, ya fue suficiente, ya han estado rodeando ustedes demasiados años el monte Seir, es momento de que ahora sí ya emprendan el camino y ahora sí tomen la tierra de los kenanitas. Entonces aquí pues es donde aparece el monte Seir. ¿Qué decíamos la semana pasada? Lo que sucedió con este monte es que se convierte en un simbolismo de retraso, en un obstáculo, en un simbolismo de una prueba no superada. Y decíamos también la semana pasada que el monte Seir es donde habitaron los descendientes de Edom o Esaú. Entonces se convirtió ahora así como en un sinónimo el decir Edom o el decir Seir, porque eran las regiones de donde ellos habitaban. Y la semana pasada dijimos entonces que
el monte Seir era también un simbolismo a nivel personal de nuestra inclinación al mal y de cuán fuerte puede ser nuestra inclinación al mal si no hay en nosotros suficiente fe, suficiente convicción, que puede llevarnos a caer en un retraso que nos impida cumplir con los planes que el Eterno tiene para nosotros en lo individual y como una generación que le ha tocado vivir los últimos días. Entonces decíamos cuán importante es que en nuestros días, cuando otra vez la salvación está muy cerca, seamos capaces de darnos cuenta pues que ya no falta nada, que ya falta muy poco y que debemos estar bien cimentados, con nuestras bases bien firmes, con nuestra fe bien firme, con nuestras convicciones bien fortalecidas y que sean verdaderas, para que no nos vaya a suceder lo mismo y no vayamos a, en lugar de obtener la salvación muy pronto, permanecer dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como en un laberinto, como perdidos ahí en lo mismo. Y esa era la enseñanza que principalmente que tomamos la semana pasada, que espero que recuerden. Todo lo que le sucedió al pueblo de Israel es muy importante y muy relevante, porque como ya hemos visto en algunos otros capítulos, y en este capítulo, todo ello nos trae una enseñanza. Porque lo mismo que sucedió allá en el libro que estamos estudiando precisamente, del Éxodo de Shemot, pues va a suceder nuevamente en el gran éxodo que el Eterno tiene preparado para los días finales. Incluso decíamos que Moshe está representando a alguien. ¿Quién nos puede decir a quién está representando Moshe? ¿Recuerdan? Tengan ahí su teclado listo porque les voy a estar haciendo algunas preguntas. Acuérdense que cuando estamos así, todos en casita, pues hay que participar. A Yeshua, muy bien, hermana, está representando a Yeshua. Moshe se le da una tarea de redentor del pueblo de Israel en el libro de Shemot. Esa fue la tarea que el Eterno le encomendó, la misión que el Eterno le entregó a Moshe, ser un redentor. Y en el judaísmo, pues esto es bien conocido, que Yeshua está representando al Mesías. Tan es así que, bueno, ellos, pues todos los rabinos tienen escritos acerca de esto. Un dato que me llamó la atención, que el rabino menciona, una de las tantas razones que él menciona ahí, es que ustedes saben que en el libro de Bereshit o Génesis al Mesías se le llama Shiloh. ¿Lo recuerdan? Hay un pasaje por ahí profético en donde se dice que el Mesías lleva por nombre Shiloh. Y el rabino, escritor del libro, nos dice que el nombre de Shiloh, que es el nombre del Mesías, uno de los nombres del Mesías, tiene un valor numérico de 345. Recuerden que las letras hebreas pues son códigos que tienen valores numéricos también. Y hay todo esto de la gematría, que es algo pues bastante profundo, donde se relacionan algunos conceptos basados en su valor numérico. Y Shiloh tiene el valor numérico de 345 y Moshe, el nombre de Moshe, también tiene el valor numérico de 345. Entonces, para ellos esto es un dato muy importante y muy interesante que les confirma que precisamente Moshe pues está simbolizando al Mashiach, y lo que sucedió allá fue una redención al mando de Moshe, guiados obviamente por el Eterno. Entonces sabemos que hay una relación muy especial
entre Yeshua y Moshe. Tan es así que pues la misma escritura nos dice que lo que sucedió en aquellos días, en los días de Moshe, nos da una enseñanza y sucederá nuevamente también en nuestros días. Alguien que me ayude por favor a buscar en su Biblia Miqueas 7:15. Miqueas 7:15 y vamos a buscar Miqueas 7:15. Y bueno, este es un pasaje profético que está hablando de los días finales y dice que como en los días de la salida de la tierra de Egipto, así el Eterno en los días finales mostrará milagros. Entonces, bueno, ahí hay una conexión entre lo que sucedió en Egipto y los últimos días. También tenemos un pasaje, si lo quieren anotar, yo como quiera aquí los voy a estar buscando. Malaquías 4:4 nos habla también, el capítulo 4 de Malaquías está hablando también de los días finales, de los tiempos proféticos que están por venir, y habla pues de esos últimos días y de lo que va a suceder, del castigo que habrá para los malos, y pues para el contrario, para algunos otros vendrá Mashiach como un sol de justicia. Y dice Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces hay otra vez una conexión entre Yeshua, su segunda venida, y Moshe y lo que sucedió allá en Egipto. Que en los últimos días, cuando Yeshua está viniendo como un sol de justicia, el recordatorio que nos hace Malaquías es que nos acordemos de la ley de Moisés y lo que sucedió en días de Moisés. Y bueno, también en Apocalipsis nos dice que cuando Yeshua venga se escuchará el canto de Moisés. Ahí aparece también Moisés conectando los tiempos finales con lo que sucedió en Egipto. Hay una relación ahí. También se va a cantar este canto de liberación y de redención, conocido como el canto de Moisés. El mismo Yeshua en Juan 5:46 y 47 hizo una conexión entre Moshe y él mismo. Juan 5 del 46 al 47, que dice, Yeshua dijo, porque si creyesen a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces Yeshua está haciendo una conexión entre las palabras de Moshe y las palabras que él hablaba. Hay una relación y hay una conexión entre Yeshua y Moshe. Moshe y Yeshua. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en aquel tiempo Moisés fue el encargado de liberar a la nación de Israel, de Egipto, y Yeshua trae una salvación, una redención y una liberación al mundo entero, a todos los que pertenezcan al pueblo de Israel. Él nos va a liberar, pero de la esclavitud del mundo entero. Esta es una salvación para toda la humanidad a través de Israel, para todo el que quiera añadirse. Es la gran liberación, la gran redención que va a suceder muy pronto. Entonces, lo que queremos decir aquí y el punto principal de esto que estamos mencionando es que hay una conexión entre Moisés y Yeshua, que a ambos pues se les fue encomendada una tarea de redención. Obviamente la tarea de Yeshua es una tarea pues mucho más grande, porque Él va a ser el redentor del mundo entero. Él es el redentor. Y esto va a suceder en su segunda venida. Entonces todo lo que sucedió en aquellos días nos puede traer una enseñanza
para los días finales. Hay muchas conexiones entre Yeshua y Moisés, pero una simbólica y muy importante de la que nos habla el rabino en este libro y en este capítulo es que Moisés nació en Egipto y creció en Egipto, y al final pues Moisés terminó destruyendo precisamente esa casa en donde él había sido criado. A pesar de crecer como un egipcio y de ser ahí, pues, de que la mayor parte de su vida hasta que, bueno, los primeros años de su vida, él había nacido y había crecido ahí, terminó esta casa pues siendo destruida pues por el Eterno, pero a él, estando él al frente. Entonces, lo que nos dice el rabino acerca de este simbolismo respecto a Yeshua es que Yeshua ha nacido y ha crecido principalmente dentro del cristianismo. Es donde él pues ha sido conocido y ha sido, pues sí, se ha dado a conocer en la mayoría de, pues de todos los lugares del mundo a través del cristianismo. Y en el regreso de Yeshua lo que va a suceder, o lo que está sucediendo, es que Yeshua está pues destruyendo el cristianismo como tal, como una religión, no a los cristianos, sino al cristianismo o a este sistema religioso en donde él creció, que si bien nació y creció y fue conocido ahí, pues finalmente Yeshua destruye esto como religión, como sistema religioso, destruye al cristianismo. Y esto es lo que va a suceder, o está ya sucediendo, pero bueno, será consumado esto muy pronto, cuando Yeshua regrese. Entre otras muchas similitudes que podemos encontrar entre Moisés y Yeshua. Seguramente ustedes están pensando en otras o se les pueden ocurrir otras, pero hay mucha enseñanza en todo lo que le sucedió al pueblo, y lo que nos está sucediendo hoy en día y está por suceder antes del regreso de Mashiach. Entonces, es por eso que aprendemos, o debemos de aprender, debemos de enfocarnos en todos los errores que el pueblo cometió para que nosotros podamos evitar cometerlos nuevamente cuando nuestra salvación ya está tan cerca. Y algo importante de lo que vamos a hablar hoy es que decíamos en un principio, o bueno, la semana pasada, que había 11 jornadas. Moshe establece que había 11 jornadas entre el monte Sinaí y la ciudad desde donde debían prepararse para tomar la tierra prometida. Pero algo muy interesante, y ahí se les voy a pedir que vayan que abran su Biblia, que vayan a Números capítulo 10, por favor. Números 10. Números 10. Números 10. Vamos todos a Números 10. Y a partir del verso número 11 se nos da el relato de los israelitas. De hecho, bueno, aquí yo la versión que tengo, por ejemplo, esta Reina Valera hasta tiene como encabezado: los israelitas salen del Sinaí. Porque dijimos que esa fue una parada muy especial y muy importante, la que ocurrió ahí en el Sinaí. Porque como ustedes mencionaron la semana pasada, ¿qué sucedió en el Sinaí? ¿Qué sucedió en ese lugar? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Por qué debieron hacer una parada ahí? ¿Por qué el Eterno ordenó que se detuvieran ahí? ¿Qué sucedió? Se entregó la Torá, muy bien. Entonces, el monte Sinaí o el monte Horeb simboliza a la Torá, que no se les olvide. Bueno, entonces ahí dice que cuando ellos, pues, ahí dice que se les entregó la Torá y que ya iban a salir, ¿verdad? Ya iban a salir de ahí del monte Sinaí o del monte Horeb. Entonces Moshe, fíjense, la semana pasada dijimos que Moshe dijo que había
11 días. Mas no dijo que a ellos les había tomado 11 días. Dijo, hay 11 jornadas o hay 11 días de camino. Pero todos los rabinos, incluso Rashi, que es un rabino que pues, es muy conocido y muy respetado en el judaísmo, dicen que no fueron 11 días. Sí había 11 días de camino, pero a ellos no les tomó 11 días. ¿Cuántos días les tomó? Bueno, aquí nos dice que en el verso número 33, vamos al verso número 33, ahí nada más dice que se prepararon todas las tribus, cuál iba a partir primero, cuál iba a partir después. Y dice el verso 33, así partieron del monte de Adonai, o sea, el monte Sinaí o el monte Oreb. ¿Cuántos días les tomó? Ayúdenme por favor a buscarlo ahí en el verso 33 y díganme cuántos días les tomó ese camino. Tres días. Dice que cuando salieron del monte Sinaí partieron en un camino de 3 días y que la Shekinah iba delante de ellos. ¿Ok? Les tomó 3 días. Entonces les decía, todos los rabinos, incluso pues un comentario que vi del rabino Rashi, dicen que el Eterno obró de una manera sobrenatural para apresurar este viaje y que solamente les tomara 3 días en lugar de 11 días. Solamente 3 días. Tres días les tomó. ¿Por qué el Eterno hizo esto? Bueno, pues porque el Eterno quería apresurar las cosas. Apresurar en el sentido que, pues, el Eterno no quería retrasos para su pueblo. No estaba en sus planes que hubiese retrasos, como hoy en día el Eterno no está planeando retrasos para nosotros. Él quiere que sus planes se lleven a cabo. Entonces, si nos damos cuenta, pues los israelitas tenían 2 herramientas muy importantes que el Eterno les había entregado para poder concluir con esta misión de tomar la tierra prometida. Una de ellas, ¿cuál era? La acabamos de mencionar. ¿Cuáles serían esas 2 herramientas que el Eterno les había otorgado? Las acabamos de mencionar. ¿Cuáles son las, por lo menos, 2 herramientas que el Eterno les entregó para poder concluir con esta misión? ¿Quién las quiere poner ahí? Las acabamos de mencionar, por eso hicieron una parada. ¿Nadie? ¿Nadie? La Torá, pues claro, la Torá. ¿Qué otra herramienta necesitaban ellos sino la Torá? ¿Por qué creen que hicieron esa parada? Porque era necesario que el Eterno les entregara su Torá, que les diera las instrucciones necesarias. Ya las tenían, ya tenían ahí todas las instrucciones. ¿Y qué más? Bueno, la hermana Poli dice el arca. Bueno, podría ser. ¿Qué más? Tenían la Torá y el arca, dice Perla. Bueno, sí, pero el arca
bueno, se dicen muchas cosas acerca del arca, ¿verdad? Pero el arca más bien era como que daba testimonio por las cosas que habían puesto ahí en el arca, pero algo que realmente estaba con ellos, ayudándoles. La Torá y Moshe, bueno, no. Bueno, Moshe pues estaba cumpliendo con su tarea, pero Moshe también necesitaba de algo que los acompañaba. La Shekinah, muy bien, la presencia del Eterno, la Torá y la Shekinah. Y si se fijan, pues son las mismas herramientas que el Eterno hoy en día nos ha dado. Tenemos la Torá y tenemos el Espíritu del Eterno que debe estar en cada uno de nosotros, pues para poder completar con la tarea que nos ha entregado el Eterno para hoy, para estos días. Entonces ellos tenían la Torá y la presencia del Eterno. Y no conforme con eso, se habla de este milagro en donde el Eterno los hizo de una forma sobrenatural, como viajar más rápido, de acuerdo a los estudiosos rabinos que han sido respetados en el judaísmo por muchos años. Están estos comentarios, les decía, donde les tomó solamente 3 días de viaje. El Eterno apresuró los 11 días a 3 días. 11 días quizá era lo normal y 3 días la forma en que el Eterno actuó sobrenatural. Entonces están ahí la obra del Eterno actuando de formas milagrosas, como vimos ahorita en el pasaje de Miqueas, que así como el Eterno le hizo milagros al pueblo que salió de Egipto, así el Eterno también para los últimos días tiene milagros que van a suceder en nuestros días de una forma mucho más especial o más notoria. Entonces, las mismas herramientas que ellos tenían son las herramientas que nosotros tenemos. Sin embargo, siempre está, ahora sí que la parte que puede fallar, que somos pues nosotros, porque el Eterno no actúa así de una forma tal cual, tan autoritaria, sino que Él siempre nos utiliza como siervos, como socios para poder llevar a cabo sus planes y sus proyectos. Y se necesita que nosotros hagamos nuestra parte. Entonces el Eterno les dio las herramientas, el Eterno estaba haciendo su parte, actuó de forma milagrosa y sobrenatural. ¿Pero qué falló? Pues los israelitas con su falta de fe, con su falta de convicción, con que pues muy fácilmente se desanimaron, con que no perseveraron. Eso es lo que se obtuvo de los israelitas. Entonces, pues no se pudo llevar a cabo este plan. Esa generación no estaba preparada todavía para llevar a cabo pues este plan del Eterno, y esa fue la parte que falló. Entonces, si el Eterno siempre ha actuado de estas formas, en una forma como les decía, asociándose con su pueblo, trabajando, podríamos decirlo así, en equipo. Y eso lo vemos siempre, ¿verdad? Desde Adán, Abraham, Noé, con cada uno de los siervos que el Eterno les ha dado una tarea muy importante, muy especial, de las que nos hablan las Escrituras, siempre ellos tenían que hacer su parte. Entonces, ¿qué nos hace pensar que hoy en día las cosas van a ser diferentes? Siendo que estamos tan cerca de la redención final, de lo que pues se ha esperado tanto tiempo, por tantos años, de este plan del Eterno que se ha retrasado, digamos, pues todos estos años. ¿Qué nos hace pensar que hoy en día las cosas van a ser diferentes y que nosotros no tenemos que hacer nada más que estar ahí sentaditos esperando que las cosas sucedan? Por supuesto que no. Como lo hemos mencionado en cada una de las clases, si el Eterno nos ha llamado, nos ha dado herramientas, nos ha capacitado, nos ha revelado su palabra, sus planes, sus proyectos, nos ha dado dones y talentos, es porque quiere que los usemos en beneficio de sus planes, de sus proyectos y de su reino. Entonces las cosas siguen siendo iguales y Él no espera de nosotros que cuando Él nos está dando todo lo que necesitamos, nosotros le respondamos con falta de fe, falta de convicción, con que a la primera nos agüitamos, ya estamos desanimados, ya nuestras convicciones son tan frágiles que pues
ahora sí que cualquier viento nos las tumba, con cualquier cosita tambaleamos, que no perseveramos. Eso es lo que Él no espera de nosotros. Entonces, esto es la parte que nos toca a nosotros meditar y reflexionar en cómo el Eterno actúa y lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Él espera que nosotros seamos capaces de destruir todos esos obstáculos, de luchar con nuestra propia inclinación al mal, que decíamos, esto es una de las cosas que representa el monte Seir, nuestra inclinación al mal, y que podamos vencer esta inclinación al mal. También el monte Seir puede estar representando, además de retraso y de todo lo que ya mencionamos, obstáculos, también puede estar representando pruebas. Y esto es lo que el rabino habla en la parte final de este capítulo, que ese monte puede estar representando pruebas. Y en eso yo creo que cada uno de nosotros, pues, tiene distintas luchas y distintas pruebas. Yo creo que nadie de los que estamos aquí estudiando esta clase, podríamos decir que no hemos atravesado por pruebas. Incluso el día de hoy algunos estamos atravesando pruebas, ¿verdad? De enfermedad y bueno, de muchas cosas. Entonces, ese monte también puede estar representando pruebas y pues ahí también es donde se va a necesitar que demostremos si vamos a salir victoriosos de cada una de esas pruebas o si pues nos van a vencer esas pruebas. Recuerden que esto que estamos estudiando es para personas que son creyentes, que forman parte del pueblo de Israel. No estamos hablando de cosas que van a suceder para quienes no creen, sino aquí, pues estos eran israelitas que ya habían visto los milagros, que ya habían visto el plan que el Eterno tenía para ellos, que sabían, que conocían lo que tenía que pasar, lo que el Eterno les había ya entregado. Bueno, acababan de ver al Eterno en el monte Sinaí, entregándoles la Torá, y aún así, con todas estas manifestaciones de poder y de gloria y milagros y todo esto, pues desobedecieron. Fue más fuerte pues caer en la murmuración, el lashon hara, todo lo que los 10 espías trajeron, pues solamente mostró lo que había dentro de ellos, que no necesitaban mucho para abandonar los planes del Eterno y lo que Él ya les había mandado. No necesitaron mucho para desobedecer. Estaban prestos, su inclinación estaba presta para desobedecer y fue más fuerte que ellos. Entonces, esto les decía, el monte Seir también puede estar simbolizando pruebas, y el Eterno pues no nos ha llamado para que nosotros seamos vencidos por las pruebas, sino que, como dice Lucas 10:19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas son las palabras que Mashiach le da a sus discípulos, y les dice que Él los ha dotado o les ha dado potestad para hacer cosas, pues para poder vencer todo este tipo de cosas. Bueno, serpientes y escorpiones, que ahí pues están simbolizando obstáculos, pruebas. Entonces Yeshua les da esta potestad de vencer serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Nada los dañará, para que puedan llevar a cabo su tarea. También dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice este verso que los discípulos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, como vemos y confirmamos, el Eterno nos ha dado poder, nos ha dado su espíritu. Él no quiere que nosotros seamos vencidos, que nos retrasemos, que nos dejemos, que tropecemos a cada rato con los obstáculos que se presentan, sino quiere que seamos capaces de destruir ese monte, que seamos capaces de destruir el monte Seir y pues terminar nuestra tarea. Y ya para finalizar, hablando con esto de las pruebas, el Eterno el rabino nos habla de Abraham, que como ustedes saben, Abraham tuvo que pasar distintas pruebas. ¿Cuántas pruebas se dice que Abraham tuvo que vencer? ¿Alguien lo recuerda? Ya nos lo ha mencionado el pastor en otros estudios. ¿Cuántas pruebas tuvo que vencer Abraham? Abraham, ¿cuántas pruebas? ¿Quién sabe? ¡10! Muy bien, Sergio, 10 pruebas. Entonces, él tuvo que vencer 10 pruebas, pero estas 10 pruebas que él venció, aunque fueron pruebas pues individuales, podríamos decir, trajeron un beneficio no solamente para Abraham, sino que el que él haya superado esas pruebas benefició, digámoslo, por lo menos a toda una nación. Que podríamos decir que pues también hubo un beneficio global, ¿verdad? Pero trajo beneficios no solamente para él o en lo individual, a pesar de que eran pruebas individuales, sino que el que él haya superado esas pruebas trajo beneficios para muchos otros más. Entonces, esta es una enseñanza que el rabino nos habla en la última parte del libro, cómo las pruebas individuales que nosotros podemos estar atravesando pueden ser, no son otra cosa, sino lo que nos está preparando ya en los últimos días, la parte final que nos falta. Las pruebas van a estar ahí en estos últimos días. No se extrañe de que usted vaya a atravesar pruebas quizá difíciles, pero son necesarias porque ahora sí que es como la última etapa, la etapa ya de la preparación final, donde si salimos victoriosos, esto no va a traer solamente un beneficio para nosotros, sino que puede ser que esas pruebas que nosotros superamos beneficien también a otros más de los que nos rodean. Piensen y reflexionen en eso, yo no lo había considerado, pero así como muchas veces el pecado que nosotros cometemos puede traer castigo también para quienes nos rodean, por ejemplo, para nuestra comunidad, cuando usted está llevando a cabo un pecado, puede ser que el Eterno castigue, por ejemplo, a la comunidad entera, que usted esté dañando a toda la comunidad a la que pertenece, a su familia, a los que están más cerca de usted. Bueno, en el caso de las pruebas es lo mismo, pero esto para bien. Si usted supera esas pruebas que se le presentan y con todas las herramientas que el Eterno ya le ha dado, porque le ha dado suficientes herramientas para que pueda vencerlas, eso puede traer un beneficio no solamente para usted, sino para quienes le rodean, para su propia comunidad. El Eterno ve con agrado que las pruebas sean superadas. A Él le agrada, a Él lo que Él espera de nosotros, que estemos bien firmes, que nuestra convicción esté bien fuerte y cuando nosotros superamos esas pruebas, Él bendice a su pueblo, no solamente a nosotros, sino a quienes nos rodean, a la comunidad a la que pertenecemos, a nuestra familia. Entonces es algo en lo que yo no había pensado anteriormente. Y el capítulo ahora sí termina hablando acerca de Pinhas. Pinhas, que como sabemos fue un hombre que se caracterizó porque demostró tener, ¿qué, hermanos? ¿Qué tenía Pinhas? ¿Qué nos dicen las escrituras acerca de Pinhas? ¿Qué hizo Pinhas?
¿Qué se resalta de Pinhas en las Sagradas Escrituras? ¿Quién nos dice qué hizo Pinhas? Su celo, ¿ok? Mostró celo, un fuerte celo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo demostró ese celo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda qué fue lo que hizo Pinhas? Y con esto vamos a terminar. Atravesó con su espada a una pareja. A una pareja que, ¿qué, hermanos? A ver, Sergio. ¿A poco no saben quién fue Pinhas? Dice Números 25:11 que Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dice, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Dice Sergio, atravesó una pareja que estaban cometiendo idolatría y fornicación. Así es. Entonces, en Pinhas había un fuerte celo, muy muy fuerte, que a pesar de que él pues cometió esto, el Eterno lo recompensó e hizo un pacto eterno con Pinhas por esto que él hizo. Y lo más importante aquí que queremos destacar es que su celo, el celo que él mostró, el defender al Eterno, como dice aquí este verso, Números 25:11, trajo como resultado que el Eterno no destruyera a los hijos de Israel. Entonces fíjense cuán importante fue esta acción que Pinhas hizo, que como resultado la ira del Eterno pues se apagó, por decirlo así, y no fueron destruidos los hijos de Israel. Entonces, aquí lo que queremos destacar es cómo acciones que nosotros llevamos a cabo pueden tener un impacto no solamente en nosotros, sino en otras personas también. Con esas acciones podemos salvar, por decirlo de alguna manera, a otras personas, como decíamos, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Podemos hacer que la ira del Eterno pues que el Eterno no castigue tan fuertemente a ciertas personas cuando Él ve que hay personas que como Pinhas son firmes, tienen fe, defienden al Eterno por encima de todo, tienen celo, y esas cualidades que hemos mencionado que tenía Abraham, que era capaz, que fue perseverante en superar cada una de estas pruebas, este celo que tuvo Pinhas, las cualidades de Moisés, son los que, a pesar de no ser perfectos, el Eterno necesitaba y necesita hoy en día en nosotros. Que tengamos todas esas cosas que son muy necesarias en estos días, en las pruebas que nos va a tocar atravesar, en los tiempos que estamos viviendo. Él quiere que, como decíamos, destruyamos ese monte y todo lo que representa, y mostremos estas cualidades y mostremos ese celo, y que seamos conscientes que con nuestras acciones
podemos estar beneficiando también a otros, que el Eterno no va a ignorar estas cosas que nosotros hagamos. Él las va a ver con agrado y va a recompensar a cada uno de nosotros y a quienes nos rodean. Esto puede suceder, así como sucedió con Pinjas. Entonces, pues esta es la enseñanza de este capítulo, hermanos. Así es como debemos de perseverar para poder vencer nuestra inclinación al mal, para poder vencer los obstáculos, las pruebas, para no quedarnos ahí siempre en lo mismo, dando vueltas, para no retrasar la venida de Yeshua y la salvación que ya está tan cerca, y que no seamos como el pueblo de Israel, que no fue capaz de darse cuenta cuán cerca estaba la salvación de ellos y entregaron o hicieron o le mostraron al Eterno todo lo que el Eterno pues no esperaba de ellos, por todo lo que el Eterno les había dado, por todo lo que el Eterno les había mostrado, por las herramientas que el Eterno les había dado y que son las mismas herramientas que tenemos hoy en día. Pues bueno, esta es la enseñanza de este capítulo, coronavirus y el monte Seir. Con esto vamos a finalizar. Nuevamente pues una disculpa porque ya estamos algo tarde, pero yo creo que en unos minutitos ya el pastor se va a estar conectando para nuestra siguiente clase. Entonces, permanezcan aquí, no se muevan mucho, no se vayan a ninguna parte porque ya no tarda la próxima clase. Nos vemos, me despido desde mi casa, yo estoy bien, todavía no me he enfermado. Andrés, mi esposo, es el que pues está infectado de COVID, pero pues está bien, está estable, no se preocupen. Muchas gracias por sus oraciones y pues sus buenos deseos para mí y para mi familia. Que el Eterno les bendiga. Adiós, hermanos.